Noticias Globovisión Economía. Le damos a esta hora la bienvenida a Pedro Pacheco. Él es presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela y nos acompaña la tarde de hoy para conversar respecto a lo que va a ser el segundo Congreso Internacional de Ciberseguridad que se va a desarrollar el 20 de mayo. Vamos a conversar con él respecto a las necesidades que hay en este sector y efectivamente lo que implica el tema de la ciberseguridad y el reto que representa para la banca. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, efectivamente, este segundo Congreso Internacional de Ciberseguridad toca un tema que, lamentablemente cada vez la incidencia de los ciberataques es mayor. Consecuencia, como siempre hemos comentado, la tecnología trae cosas extraordinarias y otras que no lo son, y es el caso de la ciberseguridad. Entonces allí en este segundo Congreso Internacional, en el cual vamos a tener 12 ponentes de 8 países diferentes y van a estar hablando de un tema que es de mucha actualidad y que las empresas en particular, pero yo diría que este es un tema incluso social, o sea, esto es una pandemia virtual que la sociedad está padeciendo y para la cual tenemos que prepararnos. Entonces, el reto es invitar a las organizaciones que tomen conciencia de esta realidad. Allí se van a estar tocando casos de éxito, pero también se van a estar hablando de casos concretos que han ocurrido y que están ocurriendo y que deberían estar haciendo las organizaciones para prepararse a este fenómeno que se espera que este año siga creciendo exponencialmente, porque el hecho de la inteligencia artificial hace posible que prácticamente cualquier persona se pueda convertir en un potencial ciberatacante. Entonces, también las empresas y la sociedad en general pues tiene que utilizar herramientas que permitan contrarrestar ese avance que estamos observando, que viene creciendo en los últimos meses de manera considerable. Hay avances en la tecnología y hay avances en las formas de delinquir, básicamente. Sí, así cuando vemos este tipo de acciones, ¿qué tipo de herramientas se pueden utilizar y qué tipo de opciones vamos a ver dentro de este Congreso? Sí, fíjate, este es un tema complejo desde el punto de vista de que abarca distintos aspectos. Primero, las organizaciones tienen que tener una cultura de prevención. O sea, todo el mundo debe estar consciente de que esa realidad está allí, aun cuando no la vemos, porque es virtual, porque es online, es una realidad que está allí. Entonces está el tema cultura. Pero por otro lado está el tema de que las organizaciones tienen que contar con una estructura adecuada. Tienen que contar con recursos humanos, con recursos tecnológicos. En el caso particular de recursos humanos es importantísimo. Hoy en día ninguna empresa cuestiona de que debe tener un director de finanzas, debe tener un tesorero, debe tener alguien responsable de la contabilidad, alguien responsable de la consultoría jurídica. Igualmente tiene que haber alguien responsable de la seguridad de la información, porque la información cada vez es más valiosa y cada vez implica mayores consecuencias. O sea, una empresa que maneja una base de datos de sus clientes, de sus proveedores, es muy atractiva para los ciberdelincuentes. Entonces, ¿es importante la tecnología? Sí, pero también es importante entonces la formación. Estamos observando que muchas de las organizaciones no cuentan con esta persona. Normalmente se le denomina el CISO. El CISO es el acrónimo en inglés de Chief Information Security Officer, que en español esa sería la traducción, director de seguridad de la información. E incluso esa persona no tiene por qué ser alguien de tecnología, pero lo importante es que alguien sea responsable, porque esa es la persona que va a estar atenta o que se va a preparar y por supuesto dependiendo de las complejidades pues irá incorporando recursos. Entonces el Congreso va a tocar todos esos aspectos. El Congreso cuando nos pregunta, va dirigido, yo diría que a la alta dirección. Okay. Normalmente cuando ocurre un ciberataque, normalmente a quien se le quiere echar la culpa es al director de tecnología o es a la parte técnica, y yo lo que he comentado es cada vez que ocurre un ciberataque, el primer responsable es el CEO y la alta dirección, porque son ellos los que aprueban presupuestos, son ellos los que deben asegurarse de tener los planes adecuados, son ellos los que deben tener conciencia de ese riesgo que está latente, y para ello hay que tener planes de contingencia. O sea, hoy en día a veces nos olvidamos que... planes de formación, porque como bien lo acaba de decir, avanza y evoluciona día a día. Así como evoluciona día a día la tecnología, evolucionan las formas de atacar el sistema o los sistemas tecnológicos. Efectivamente, y debemos recordar que la pandemia
aceleró todos los procesos. O sea, lo que estaba Hasta previsto... se puede suplantar una identidad. Sí, perfectamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que las habilidades y competencias que tiene nuestro personal y las que está demandando esta realidad con usos de inteligencia artificial, por mencionar uno de ellos, allí hay una brecha que tenemos que cerrar. Yo comento a veces en plan broma, pero que es serio, es decir, bueno, es que necesitamos lo que en su época se llamó ACUDE, hoy necesitamos una ACUDE digital. ¿Por qué? Porque la mayoría somos analfabetos digitales, entonces necesitamos prepararnos para cortar esa brecha, porque en la medida en que no acortemos esa brecha, bueno, vamos a ser mucho más vulnerables. Por eso que hablo que esto es un tema de la alta dirección, esto no es un tema técnico, esto es un tema estratégico, es un tema gerencial. Las juntas directivas, al igual que revisan los estados financieros, al igual que revisan el flujo de caja, revisan cuántos son las ventas, tienen que revisar sus recursos disponibles para estas contingencias y debe ser algo que debe estar analizado permanentemente. Y no debe ser algo que deba limitarse o reducirse los presupuestos, así como el marketing. Exacto, porque el hacerlo puede salir muy costoso. Ahora, hablando de eso y hablando de los costos, es constante el ver esos mensajes de alerta, pero eso no basta. Conseguir esos mensajes de alerta de la banca que te dicen no acudas a tal enlace, no somos nosotros los que te estamos pidiendo la clave. Hay cosas que podrían parecer básicas y que no están allí, pero que se invierte un dinero en una campaña para hacer esto. Sin embargo, no se hace para otro tipo de acciones. Cuando hablamos de los costos, ¿qué tan altos han sido los costos para el sector bancario de no haber incorporado quizá las herramientas necesarias o ese personal necesario a nivel de tecnología para blindar los sistemas? Sí, bueno, en términos generales podemos decir que el sector bancario desde hace años se viene formando, desde hace años viene con una transformación digital importante. Hoy en día podemos hablar, por ejemplo, del pago móvil, que ha sido realmente excelente. Podemos hablar del contactless, o sea, el sector bancario por naturaleza es incorporación de tecnología, es incorporación de innovación. Lo que andamos buscando y haciendo énfasis es que este Congreso no es exclusivamente para el sector bancario, es para todos los sectores. Y lo que queremos es aprovechar la experiencia que existe en los bancos para también incorporarlas en las empresas. O sea, el sector bancario es un sector que está regulado, que debe cumplir con ciertos requisitos y por eso desde hace mucho tiempo existe un oficial de cumplimiento. No solamente es que existe un director de tecnología, sino que existe un director responsable de la información financiera, porque hay veces que se confunden. ¿A quién debe reportar ese director porque de la seguridad financiera? Hay dinero. Hay datos, hay dinero. Entonces, cosas. lo que queremos es compartir la experiencia. Entonces, en términos generales, por supuesto que no hay cifras, no hay datos, pero para que tengamos una referencia, las tendencias internacionales hablan de que el 5% del presupuesto, las empresas deberían estarlo destinando a planes de contingencia, deberían estarlo destinando a evitar ataques, deberían estar siendo destinados a la formación, como tú antes señalabas. Pero lamentablemente no es algo que como cultura, por eso hablaba al principio lo importante de la cultura, no lo tenemos arraigado, no lo tenemos en el radar cuando estamos viendo el presupuesto, sino que es después que ocurre el ciberataque, después que padecemos del mismo, que entonces empezamos a tomar las acciones para ver cómo lo remediamos y entonces, bueno, lamentablemente allí aprendemos la lección, pero en muchos de los casos ya es tarde porque el costo es muy alto. Cuando hablamos de la alta dirección, entonces estamos hablando de la alta dirección de todas las empresas, porque de además, todas las empresas. Si bien el sector bancario presta el servicio, hay unos usuarios y esos usuarios también tienen que estar informados. Sí. Lo conversamos al regreso de la pausa, ya volvemos.